Soy Aurora Roberts, tengo 28 años, y hace 3 meses algo pasó en nuestra reunión familiar que destruyó completamente mi mundo. Creía que sabía lo que se sentía la traición, pero lo que mi padrastro hizo después fue aún peor. Si alguna vez te has sentido como la oveja negra de tu propia familia, por favor déjame saber desde dónde me estás viendo y suscríbete para acompañar a otros que entienden este tipo de dolor profundo y desgarrador. ¿Conoces esos momentos cuando eres niña y te das cuenta de que tu familia no es como las de la televisión? El mío llegó cuando tenía 7 años, viendo a mi mamá casarse con Richard. Todos le decían Rich y parecía estar a la altura de ese nombre en todas las formas que importaban para una niña desesperada por una figura paterna. Tenía esa risa cálida que llenaba nuestro pequeño departamento, y cuando nos mudó a su casa en los suburbios, pensé que habíamos ganado algún tipo de lotería. La casa tenía un porche que rodeaba toda la casa con columnas blancas, y mi nuevo cuarto tenía estas hermosas ventanas tipo bahía que daban al patio trasero donde Rich había instalado unos columpios solo para mí. Rich trabajaba en administración de construcción, y cada tarde llegaba a casa con aserrín todavía pegado en sus botas de trabajo, oliendo a café y cedro. Me revolvía el cabello y preguntaba sobre mi día, realmente escuchando cuando le contaba sobre mi maestra la señora Patterson o el libro que estaba leyendo. Cuando batallaba con la tarea de matemáticas, se sentaba conmigo en la mesa de la cocina por horas, explicándome pacientemente las fracciones usando tazas de medir reales y rebanadas de pay. ¿Ves, Aurora? Las matemáticas no dan miedo cuando las puedes probar, me decía, y de alguna manera esos números empezaron a tener sentido. Mi mamá, Sara, nos observaba desde la entrada con esa sonrisa suave que nunca había visto antes. Trabajaba como higienista dental, y por primera vez en mi vida, parecía relajada cuando llegaba a casa. Ya no más contar cambio para los víveres o quedarse despierta toda la noche susurrando llamadas preocupadas a mi abuela. Rhys la hacía reír otra vez, el tipo de risa real que empieza en tu panza y burbujea como champán. Esos primeros años se sintieron como si estuviéramos construyendo algo mágico juntos. Rhys me enseñó cómo andar en bicicleta en nuestra cochera, corriendo junto a mí con su mano firme en mi espalda hasta ese momento cuando me di cuenta de que me había soltado y estaba volando sola. Cuando me caí y me raspé la rodilla, me cargó adentro y me dejó escoger mi propia curita de su botiquín de primeros auxilios de construcción. Heridas de batalla, las llamaba. Demuestra que eres suficientemente valiente para intentar. Para cuando cumplí 10 años, Rhys me había adoptado oficialmente. Recuerdo estar sentada en esa corte, usando mi vestido morado favorito con el cuello blanco, viéndolo firmar papeles que me convertían legalmente en su hija. Después fuimos a Dairy Queen, y me compró la banana split más grande que tenían. Para celebrar a mi Aurora, dijo, y sentí que pertenecía a algún lugar por primera vez en mi vida. La secundaria trajo sus propios desafíos, pero Rich estuvo ahí durante todo. Cuando Madison Monroe se burlaba de mi ropa de segunda mano, Rhys me llevó de compras y me dejó escoger 3 conjuntos nuevos. Cuando decidí que quería aprender guitarra, manejaba 40 minutos de ida y vuelta para llevarme a clases cada martes. Nunca se perdió un concierto escolar, aun cuando su trabajo demandaba horas extra. Yo escaneaba la audiencia y siempre lo encontraba en la tercera fila, a veces todavía usando su casco de seguridad, aplaudiendo más fuerte que nadie. La prepa fue cuando nuestra relación se profundizó más allá de la típica dinámica padre-hija. Rich empezó a tratarme como alguien cuyas opiniones importaban. Cuando conseguí mi primer trabajo en la heladería local, me ayudó a practicar dando cambio y lidiando con clientes difíciles. El servicio al cliente te enseña sobre la gente, me decía. Algunas personas están teniendo el peor día de sus vidas, y tú podrías ser la única persona que sea amable con ellas. Tenía razón, como siempre. La señora Rodríguez venía cada viernes por una sola bola de vainilla, y después de unas semanas, supe que se estaba dando un gusto después de sus sesiones semanales de quimioterapia. Rich sugirió que ocasionalmente le diera una bola extra por accidente, y ver su cara iluminarse se volvió lo mejor de mi semana. Estas fueron las lecciones que moldearon en quien me convertí, lecciones sobre la amabilidad y poner atención a las historias de la gente. Cuando empecé a salir con Jake Morrison en mi penúltimo año, Rhys lo manejó con el balance perfecto de padre protector y consejero de confianza. Insistió en conocer a Jake antes de nuestra primera cita, pero en lugar del interrogatorio intimidante que había temido, invitó a Jake a ayudarle a arreglar nuestra terraza trasera.
3 horas después salieron del patio trasero riéndose de algo, ambos cubiertos de tinta para madera. Tiene buenas manos y escucha, me dijo Rich después. Eso es más de lo que la mayoría de los hombres pueden lograr. Jake se volvió un visitante regular en nuestra mesa del comedor, y me encantaba verlo interactuar con mi familia. Rich le preguntaba sobre los planes universitarios de Jake y le ofrecía consejos sobre elegir una carrera. Mamá empacaba sándwiches extra cuando Jake mencionaba que estaba trabajando turnos dobles en la tienda de abarrotes para ahorrar dinero. Nos sentíamos como una familia real, del tipo con la que siempre había soñado. El último año de prepa trajo solicitudes universitarias y ensayos de becas, y Rich pasó incontables tardes ayudándome a editar mi declaración personal. Tenía esta manera de hacer preguntas que me ayudaba a descifrar lo que realmente quería decir. ¿Qué te hizo quien eres?, me preguntaba, y hablábamos por horas sobre las experiencias que me moldearon. Su creencia en mi potencial nunca vaciló, aun cuando mis calificaciones bajaron durante el estrés de la temporada de solicitudes. Cuando mi carta de aceptación a la universidad estatal llegó, Rich lloró. Lágrimas reales corriendo por su cara curtida mientras leía la carta una y otra vez. Mi hija va a ir a la universidad, siguió diciendo, y el orgullo en su voz hizo que mi pecho se sintiera apretado de emoción. Insistió en celebrar en Romanos, el lugar italiano elegante al que habíamos ido para ocasiones especiales desde que tenía 12 años. La universidad significaba salir de casa por primera vez, pero Rich hizo la transición más fácil llamando cada domingo por la noche. No para checarme, sino solo para platicar. Me contaba sobre proyectos en el trabajo, el último intento de mamá de cultivar vegetales, y preguntaba sobre mis clases con genuino interés. Cuando batallé con química orgánica en mi segundo año, investigó programas de tutoría y envió paquetes de cuidado llenos de mis botanas favoritas y notas de aliento. Jake y yo nos comprometimos el verano después de que me gradué, y Rich insistió en pagar la boda. Solo tienes una oportunidad en esto, dijo, aunque todos sabíamos que mucha gente había probado que eso estaba mal. Pero Rich lo decía en el sentido más profundo, una oportunidad de empezar tu matrimonio bien, con la bendición y apoyo de tu familia rodeándote. La planeación de la boda juntó a toda nuestra familia de esta manera hermosa. Rich me acompañó por el pasillo con tal dignidad y amor que la mitad de la congregación estaba llorando antes de que llegáramos al altar. Durante su discurso de padre de la novia, habló sobre el día que me conoció y cómo había sabido inmediatamente que ser mi papá sería uno de los más grandes privilegios de su vida. Aurora me ha enseñado más sobre valor y determinación que cualquier proyecto de construcción, dijo, levantando su copa. Y Jake, te estás llevando a una mujer increíble. Esos primeros años de matrimonio fueron dorados. Jake y yo compramos una casita a 20 minutos de mis papás, y las cenas dominicales se volvieron una tradición sagrada. Rich asaba lo que fuera que estuviera de temporada mientras mamá y yo preparábamos las guarniciones en la cocina. Jake y Rich se unieron por los shows de mejoras para el hogar, y nuestra casita se transformó lentamente bajo sus esfuerzos combinados. Gabinetes nuevos de cocina, un baño renovado, una pequeña terraza donde podíamos desayunar en las mañanas soleadas. Cuando conseguí mi primer trabajo real en Morrison Financial, sin relación con Jake a pesar del nombre, Rich me llevó de compras por ropa profesional. Se sentó pacientemente afuera de los vestidores, ofreciendo opiniones sobre blazers y pantalones de vestir con la misma seriedad que le dedicaba a los planos de construcción. ¿Quieres verte como alguien que pertenece en esa oficina?, dijo, porque si perteneces ahí. El trabajo era todo lo que había esperado y más. Empecé como asesora financiera junior, y los socios, el señor Garrett y la señora Liu, rápidamente reconocieron mi atención al detalle y habilidad para conectar con los clientes. En 18 meses, estaba manejando mi propia base de clientes y había ganado un ascenso a asesora senior. Rich estaba tan orgulloso que enmarcó mis nuevas tarjetas de presentación y las colgó en su taller al lado de su licencia de contratista. La carrera de Jake también estaba despegando. Había terminado su carrera de ingeniería y conseguido una posición con una firma de ingeniería civil que se especializaba en infraestructura sostenible. Nuestras conversaciones de cena estaban llenas de planes emocionantes y sueños compartidos. Hablábamos sobre comprar una casa más grande, tal vez empezar una familia en unos años, viajar a Irlanda donde nacieron los abuelos de Jake. La vida se sentía estable y brillante de una manera que nunca había experimentado antes.
Tenía trabajo que me desafiaba, un matrimonio construido en amistad genuina y amor, y una familia que apoyaba cada sueño que me atrevía a expresar. Rich y mamá parecían más felices que nunca también. Él la había sorprendido con un crucero a Alaska por su 15º aniversario, y regresaron con cientos de fotos e historias sobre glaciares y ballenas. Pero viendo hacia atrás ahora, puedo ver que había pequeñas grietas formándose que yo estaba demasiado contenta para notar. El hijo mayor de Rich, Jack, se había mudado de vuelta a casa después de su divorcio, trayendo consigo una amargura que parecía envenenar cada reunión familiar. Hacía pequeños comentarios sobre cómo algunos niños tienen toda la suerte, o cómo la sangre significa todo al final. En ese momento pensé que solo estaba procesando sus propias decepciones, pero esas palabras se sienten más pesadas ahora. La hija de Rich, Kelly, siempre había sido distante, pero últimamente su frialdad se sentía más deliberada. Hacía comentarios punzantes sobre gastos universitarios y costos de bodas cuando pensaba que no podía escuchar. Papá siempre ha sido generoso con su favorita, le dijo a Jack durante la cena de Navidad, y algo sobre la manera en que se miraron hizo que mi estómago se tensara. La mañana de nuestra reunión familiar anual, desperté con una sensación inexplicable de temor. Jake ya estaba despierto, planchando su camisa buena y tarareando suavemente. La reunión se iba a hacer en el Parque Riverside este año, donde 3 generaciones de nuestra familia extendida se juntarían para la tradicional parrillada y juegos del lado de Rich. Había estado esperándola con ansias por semanas, especialmente porque tenía noticias que compartir que había estado guardando para el momento perfecto. Mientras me paraba en mi closet eligiendo qué usar, toqué mi vientre a un plano y sonreí. Jake y yo habíamos decidido anunciar mi embarazo en la reunión, rodeados por la familia que nos había moldeado a ambos. Rich iba a ser abuelo, y no podía esperar a ver su cara cuando se lo dijéramos. El Parque Riverside ya estaba bullendo de actividad cuando Jake y yo llegamos a las 11 de la mañana. Rich había reclamado nuestro lugar usual cerca del patio de juegos, donde podía vigilar a los primos menores mientras manejaba la parrilla masiva que se había vuelto su dominio a lo largo de los años. El olor a carbón y líquido encendedor se mezclaba con el dulce aroma de madreselva que crecía silvestre a lo largo de la cerca del parque. «Ahí está mi niña», gritó Rich, agitando unas tenazas en mi dirección. Llevaba puesto su delantal favorito para asar, el que decía «Rey de la parrilla» en letras desvanecidas, y su cara ya estaba sonrojada por el calor y la emoción. Este era su elemento rodeado de familia, alimentando gente, asegurándose de que todos se sintieran incluidos y cuidados. Lo abracé fuerte, respirando su aroma familiar de loción para después de afeitar y café. «Buenos días, papá», dije, y su sonrisa se amplió de la manera que siempre lo hacía cuando le decía así. Aun después de 18 años, la palabra todavía parecía sorprenderlo y deleitarlo. «Jake», le gritó a mi esposo, que estaba descargando nuestra contribución de ensalada de papa y brownies del carro. «Ven acá y dime qué piensas de esta nueva marinada. Usé un poco de ese bourbon que recomendaste». La mañana se desarrolló exactamente como había esperado. Tías y tíos llegaron con sillas plegables y platillos tapados, primos salieron de los carros con niños y hieleras, y el parque se llenó del caos cómodo de la familia extendida reuniéndose. Rich se movía por todo como un conductor orquestando una sinfonía, asegurándose de que todos tuvieran bebidas frías y supieran dónde encontrar los platos de papel. Mamá se había superado con las decoraciones, colgando luces entre los robles y montando un área de photobooth completa con accesorios y un fondo hecho de girasoles. «Para recuerdos», dijo abrazándome mientras admiraba su trabajo. «En 20 años veremos estas fotos y recordaremos este día perfecto». Jack y Kelly habían llegado con sus familias respectivas, e hice un esfuerzo por incluirlos en conversaciones a pesar del ligero frío que siempre sentía en su presencia. Los 2 hijos de Jack estaban corriendo con sus primos, y la hija de Kelly, Emma, estaba ayudando a Rich a voltear hamburguesas con la concentración intensa de una niña de 5 años a la que le han dado un trabajo importante. «El tío Rich es el mejor», declaró Emma, salsa de las costillas cubriéndole la cara. «Me deja ayudar con todo». Observé a Rich guiar pacientemente sus manitas mientras usaba la brocha para barnizar la carne, su expresión suave con afecto de abuelo. En unos meses, ese sería nuestro hijo al que estaría enseñando y nutriendo. El pensamiento hizo que mi pecho se sintiera apretado de anticipación. Jake me encontró observando esta escena y me apretó la mano. «¿Lista para compartir nuestras noticias?», me susurró y asentí.
Habíamos planeado hacer el anuncio después del almuerzo, cuando todos estuvieran reunidos y relajados. La comida en sí fue una obra maestra de esfuerzo familiar coordinado. Rich había cronometrado todo perfectamente, así que las hamburguesas terminaron justo cuando los frijoles horneados de mamá alcanzaron la temperatura óptima y el famoso pan de maíz de la tía Linda salió del horno de acampar que alguien había instalado cerca de las mesas de picnic. Todos llenaron sus platos y encontraron lugares en las varias mesas y mantas extendidas por nuestra área reclamada. Este era el momento que había estado esperando. Jake y yo nos vimos, y él asintió alentadoramente. Me levanté lentamente, mi corazón latiendo con emoción y nervios. Oigan todos, grité, esperando a que las conversaciones se calmaran. Jake y yo tenemos algo que nos gustaría compartir con ustedes. La familia se reunió alrededor, caras curiosas y expectantes. Rich puso su plato y me dio toda su atención, esa sonrisa orgullosa ya extendiéndose por su cara. Mamá juntó las manos de la manera que hacía cuando sentía que venían buenas noticias. Estamos embarazados, anuncié, y la reacción fue todo lo que había esperado. Mamá gritó y se levantó de un salto a abrazarme, tías y primos estallaron en felicitaciones, y el tío Pete empezó una porra que hizo reír a todo el grupo. Rich se levantó lentamente, su expresión pasando por sorpresa, alegría, y algo más profundo que parecía pura satisfacción. Caminó hacia mí y me dio uno de sus abrazos de oso, levantándome ligeramente del suelo. Un abuelo, dijo suavemente, su voz espesa con emoción. Voy a ser abuelo. El mejor abuelo, le susurré de vuelta, y sentí que asintió contra mi cabello. La celebración continuó por varios minutos, con todos compartiendo consejos y predicciones sobre el género y personalidad del bebé. Alguien abrió champán que no pude tomar, pero sostuve una copa de todos modos, y el tío Pete insistió en hacer un brindis por la siguiente generación de nuestra familia loca. Era perfecto. Todo lo que había soñado y más. Rich siguió encontrando excusas para abrazarme durante toda la tarde, y lo caché varias veces mirándome con esta expresión de asombro, como si estuviera tratando de memorizar cada detalle del día. Pero la perfección en familias como la nuestra a menudo es frágil, y debería haber notado las corrientes subterráneas antes. Jack había estado inusualmente callado durante el anuncio, ofreciendo solo un breve felicidades, antes de regresar a su conversación con Kelly. Habían estado en reuniones íntimas la mayor parte de la tarde, hablando en voces bajas y lanzando miradas ocasionales en mi dirección. Alrededor de las 3, Rich reunió a todos para su tradicional discurso de fin de reunión. Esto era algo que había hecho por años, un momento para agradecer a todos por venir y reflexionar sobre lo que la familia significaba para él. Se levantaba con su cerveza en alto y hablaba desde el corazón sobre cuánto significaban estas reuniones para él. Está bien, todos, gritó, y las conversaciones gradualmente se calmaron. Saben que no soy mucho para los discursos, pero tengo algunas cosas que decir antes de que empecemos a empacar. La familia se acomodó en un círculo suelto alrededor de él, algunos sentándose en bancas de mesa de picnic, otros en mantas extendidas por el pasto. Los niños siguieron jugando en el fondo, su risa proporcionando una banda sonora a lo que debería haber sido un momento de amor familiar puro. Rich se aclaró la garganta y miró alrededor del círculo, su mirada deteniéndose en cada cara. Cuando sus ojos me alcanzaron, sonrió esa sonrisa especial reservada para momentos que importaban. He estado pensando mucho últimamente sobre lo que significa estar orgulloso de tus hijos, comenzó, y mi corazón se hinchó de anticipación. Sobre lo que hace que el corazón de un padre se sienta lleno y qué tipo de legado dejamos atrás. Hizo una pausa, tomando un trago de su cerveza, y noté que Jack y Kelly intercambiaron otra de sus miradas cargadas. Algo frío tocó la base de mi columna, pero lo empujé lejos. Este era mi día, nuestro día, un momento de pura alegría familiar. Estoy orgulloso de todos mis hijos, continuó Rich, su voz llevándose por el parque. Orgulloso de Jack por trabajar tan duro para reconstruir su vida después de su divorcio. Orgulloso de Kelly por ser una madre tan dedicada para Emma. Hizo una pausa otra vez, y el silencio se extendió más de lo que debería. Esperé a que continuara, a que me incluyera en esta lista de logros y orgullo. La sensación fría en la base de mi columna se estaba extendiendo hacia arriba. Pero tengo que ser honesto con todos ustedes, dijo Rich, y algo en su tono hizo que mi estómago se hundiera. Hay una persona aquí que no ha sido más que una decepción.
Alguien que se ha aprovechado de la generosidad y amabilidad de nuestra familia por años. El mundo pareció desacelerarse a mi alrededor. Seguramente no estaba hablando de mí. Seguramente el hombre que me había criado y me acompañó por el pasillo no estaba a punto de humillarme enfrente de toda nuestra familia extendida. Aurora, dijo, y mi nombre cayó de sus labios como una piedra. No has sido más que una carga desde el día que me casé con tu madre. Todos esos años pretendiendo amarte, pretendiendo que eras mi hija real, estoy cansado de eso. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar mi propio latido, el sonido distante de niños jugando, y el susurro de hojas en los robles arriba de nosotros. Pero de nuestra familia, reunida en su círculo, solo había silencio atónito. Papá, susurré, la palabra apenas audible. Pero Rich no había terminado. ¿Quieren saber la verdad?, continuó, su voz ganando fuerza y crueldad. Estoy orgulloso de todos mis hijos, excepto de la perdedora. La que nunca realmente perteneció aquí de todos modos. Las palabras me pegaron como golpes físicos. Sentí la mano de Jake alcanzar la mía, sentí a mamá hacer un sonido como un animal herido, sentí las miradas atónitas de 20 miembros de la familia quemándome la piel. Pero todo lo que podía enfocar era la cara de Rich, transformada por una crueldad que nunca había visto antes. Rich, dijo mamá, su voz temblando. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo lo que necesitaba decirse, respondió, sin quitarme los ojos de encima. Aurora ha estado viviendo de nuestra familia por años. Universidad, boda, enganche para esa casa, todo financiado por mi trabajo duro mientras mis hijos reales no recibieron nada. Jack y Kelly ya no se veían sorprendidos. Se veían satisfechos, como gente viendo un plan desarrollarse exactamente como habían esperado. Planearon esto, dije, mi voz más fuerte de lo que me sentía. Los tres planearon esto. Alguien tenía que decir la verdad, dijo Kelly, hablando por primera vez. Papá ha estado manteniéndote por años mientras su familia real luchaba. Está embarazada, dijo Jake de repente, su voz dura de enojo. ¿Le están haciendo esto mientras está cargando a tu nieto? Rich se rió, y el sonido fue peor que cualquier cosa que había venido antes. ¿Mi nieto? Jake, pareces buen tipo, pero ese bebé no tiene nada que ver conmigo. Aurora dejó de ser mi responsabilidad el día que cumplió 18. No recuerdo haber tomado la decisión de irme. Un momento estaba parada congelada en ese círculo de caras atónitas, y al siguiente estaba caminando hacia nuestro carro con Jake cerca detrás de mí. Podía escuchar a mamá gritando mi nombre, podía escuchar al tío Pete diciéndole algo fuerte a Rich, pero todo sonaba como si viniera de debajo del agua. Mis manos estaban temblando tanto que Jake tuvo que tomar las llaves y manejarnos a casa. Me senté en el asiento del pasajero, una mano protectoramente cubriendo mi estómago, tratando de procesar lo que había pasado. El hombre que me había enseñado a andar en bicicleta, que me había acompañado por el pasillo, que había estado planeando ser abuelo de mi hijo, me acababa de repudiar enfrente de toda nuestra familia. Pero aún entonces, aún en las consecuencias inmediatas de esa humillación, no tenía idea de cuánto peor se iban a poner las cosas. A veces la traición es solo el comienzo de la historia, no el final. Esa noche Jake y yo nos sentamos en nuestra sala tratando de entender lo que había pasado. El silencio se sentía pesado y poco natural después del caos de la tarde. Seguí repasando las palabras de Rich, buscando alguna explicación que las hiciera doler menos. Tiene que haber más en esto, dijo Jake por tercera vez. La gente no cambia de la noche a la mañana así. Quería creerle, pero algo sobre las expresiones de Jack y Kelly siguió rondándome. No se habían visto sorprendidos por el arrebato de Rich. Se habían visto como gente viendo un plan desarrollarse exactamente como habían esperado. Mi teléfono había estado sonando constantemente desde que habíamos salido del parque. Mamá había llamado 6 veces, la tía Linda 2 veces, y varios primos habían enviado mensajes preocupados. Pero no podía obligarme a responder ninguno de ellos. ¿Qué se suponía que dijera? Que el hombre al que había llamado papá por 20 años acababa de anunciar a toda nuestra familia que estaba cansado de pretender amarme. Alrededor de las 9, mamá se apareció en nuestra puerta. Sus ojos estaban rojos de llorar, y se veía como si hubiera envejecido años en el lapso de una tarde. No entiendo lo que pasó, dijo colapsándose en nuestro sofá. Rich no me quiere hablar.
Solo sigue diciendo que era hora de que alguien dijera la verdad. ¿Qué verdad?, pregunté, aunque no estaba segura de que quisiera escuchar la respuesta. Mamá negó con la cabeza. No sé. Ha estado diferente estas últimas semanas, pero pensé que solo era estrés del trabajo. La compañía ha estado luchando y ha estado preocupado por despidos. Esta era la primera vez que escuchaba sobre problemas financieros, y algo hizo clic en su lugar. Mamá, ¿cuándo empezaron Jack y Kelly a pasar más tiempo en la casa? Como hace un mes, dijo lentamente. Después de que se finalizó el divorcio de Jack. Kelly también ha estado viniendo más seguido, diciendo que quería que Emma pasara más tiempo con su abuelo. Jake y yo nos vimos. Le han estado trabajando, dijo Jake suavemente. Convenciéndolo de que Aurora se ha estado aprovechando de la familia. La cara de mamá se arrugó. Pero eso no es cierto. Aurora, sabes que eso no es cierto, ¿verdad? Rich siempre ha estado tan orgulloso de ti. Quería consolarla, pero estaba luchando por confiar en mis propios recuerdos. Rich realmente había estado orgulloso de mí, o había estado viendo lo que quería ver. Su apoyo había venido con resentimiento que había sido demasiado ingenua para notar. Esa noche me acosté en la cama viendo el techo mientras Jake dormía inquieto a mi lado. Cada recuerdo se sentía contaminado ahora. La sonrisa de Rich había sido forzada cuando me había ayudado con la tarea. Su orgullo en mi graduación había sido genuino, o estaba calculando el costo de mi educación. Me había acompañado por el pasillo pensando en cuánto dinero había gastado en mi boda. El embarazo hizo todo peor. Estaba cargando un niño que Rich acababa de repudiar antes de que naciera. Nuestro bebé crecería sabiendo que su abuelo los había rechazado. Tendría que explicar algún día por qué el abuelo Rich no quería ser parte de su vida. Los siguientes días trajeron un flujo de llamadas de apoyo de miembros de la familia extendida que habían sido testigos de la humillación. La tía Linda estaba furiosa, el tío Pete siguió disculpándose como si fuera de alguna manera su culpa, y varios primos se acercaron para decir que no podían creer lo que habían escuchado. Pero Rich permaneció silencioso. Mamá dijo que estaba durmiendo en el cuarto de huéspedes y apenas le hablaba. Cuando trataba de traer la reunión, él salía del cuarto o subía el volumen de la televisión. 3 días después de la reunión, Kelly me llamó. Casi no contesté, pero algo me hizo levantar el teléfono en la 4ª llamada. Aurora, dijo su voz cuidadosamente neutral. Creo que necesitamos hablar. No puedo imaginar de qué tendríamos que discutir, respondí, pero mi curiosidad era más fuerte que mi enojo. Hay cosas que no entiendes sobre las finanzas de papá, dijo. Cosas que afectan a toda la familia. ¿Puedes verme mañana para un café? Contra el consejo de Jake acepté. Parte de mí esperaba que fuera Kelly acercándose para reparar el daño, para explicar que Rich había estado bajo estrés y no había querido decir lo que dijo. Parte de mí necesitaba entender cómo el hombre que me había criado podía voltearse contra mí tan completamente. Nos vimos en Java Junction, la cafetería donde había trabajado durante los veranos de prepa. Kelly ya estaba ahí cuando llegué, sentada en una mesa de la esquina con una pila de papeles enfrente de ella. Gracias por venir, dijo mientras me sentaba. Sé que esto es difícil. Kelly, ¿qué está pasando realmente? Esto no es solo sobre dinero. Respiró profundo y abrió la carpeta que había traído. La compañía de papá está en problemas serios. Están enfrentando bancarrota, y él ha garantizado personalmente varios préstamos. Si el negocio falla, podría perder la casa. Sentí que mi mundo se inclinaba otra vez. ¿Por qué nadie me dijo? Porque no eres realmente familia, dijo Kelly, y la crueldad casual de eso me quitó la respiración. Eres la hijastra que ha estado drenando los recursos familiares por años mientras los hijos reales de papá no recibieron nada. Extendió los papeles por la mesa entre nosotras. Estados de cuenta bancarios, documentos de préstamos, y lo que parecía ser una contabilidad detallada de cada dólar que Rich había gastado en mí a lo largo de los años. Colegiatura universitaria, $47.000, leyó de una lista escrita a mano. Boda, $32.000. Ayuda con el enganche, $15.000. Reparaciones de carro, ropa, vacaciones familiares, todo suma a más de $200.000 que debería haber ido a Jack y a mí. Me quedé viendo los números, sintiéndome enferma. Kelly, nunca pedí nada de esto.
Rich ofreció, Rich se sintió obligado, me interrumpió. Pero sus hijos reales han estado viendo desaparecer su herencia mientras vivías tu vida perfecta. La cafetería de repente se sintió demasiado caliente, demasiado brillante, demasiado llena de gente normal siguiendo sus días normales mientras mi mundo colapsaba a mi alrededor. ¿Qué quieres de mí? Kelly se inclinó hacia adelante, su expresión cambiando a algo que podría haber sido compasión si no se hubiera sentido tan calculado. Queremos que lo pagues de vuelta. ¿Qué? El dinero que papá gastó en ti a lo largo de los años. Lo hemos calculado todo, incluyendo interés razonable. Tú y Jaque están trabajando, tienen patrimonio en su casa, pueden permitirse ayudar a la familia que te ayudó. Me reí, pero salió hueco y amargo. ¿Quieres que le pague a Rich por criarme? Queremos que tomes responsabilidad por lo que le has costado a esta familia, dijo Kelly calmadamente. Y si no lo haces, nos aseguraremos de que todos sepan exactamente qué tipo de persona eres realmente. La amenaza colgó en el aire entre nosotras como humo. Miré la cara de Kelly, buscando cualquier rastro de la hermana con la que había crecido, pero todo lo que vi fue cálculo frío. Necesito pensar en esto, dije, levantándome de la mesa. No pienses demasiado, respondió Kelly. Las deudas de papá no van a esperar, y nosotros tampoco. Caminé a mi carro con las piernas temblorosas, las palabras de Kelly haciendo eco en mi cabeza. Querían que pagara $200,000 por haber sido amada y apoyada. Querían que me disculpara por haber sido criada como hija en lugar de una carga. Pero mientras me sentaba en mi carro tratando de procesar lo que acababa de pasar, un tipo diferente de claridad empezó a emerger. Esto no era sobre dinero o finanzas familiares. Esto era sobre el resentimiento de Jack y Kelly finalmente encontrando una salida, y habían convencido a Rich de ser su arma. Pensé en el hombre que me había enseñado a cambiar una llanta, que se había sentado en cada concierto escolar, que había llorado cuando me gradué de la universidad. Ese hombre no me habría humillado enfrente de toda nuestra familia a menos que alguien lo hubiera convencido de que me lo merecía. Por primera vez desde la reunión, sentí algo que no fuera dolor y confusión. Sentí enojo. Y el enojo, me estaba empezando a dar cuenta, podría ser exactamente lo que necesitaba para pelear de vuelta. Esa tarde llamé a mi jefe y pedí el siguiente día libre. Luego llamé al primo de Jaque, Derek, que trabajaba como investigador privado. Si Jack y Kelly estaban jugando juegos con las finanzas de Rich, quería saber exactamente cómo se veían esos juegos. Necesito que investigues algo para mí, le dije a Derek. Y necesito que seas muy minucioso. 2 semanas después, Derek llamó con información que cambió todo. La compañía de Rich no estaba enfrentando bancarrota, en realidad estaba yendo mejor de lo que había estado en años. La crisis financiera que Kelly había descrito estaba completamente fabricada. Pero esa no era la parte más interesante de la investigación de Derek. Según su investigación, Jack había estado pidiendo dinero prestado a Rich por meses, supuestamente para gastos legales relacionados con su divorcio. Kelly había estado pidiendo ayuda con la colegiatura de escuela privada de Emma y los negocios fallidos de su esposo. Los $200,000 que decían que yo le había costado a la familia. Esa era aproximadamente la misma cantidad que Jack y Kelly habían pedido a Rich solo en el año pasado. Me quedé viendo el reporte de Derek, sintiendo piezas hacer clic en su lugar. Esto no era sobre proteger a Rich de la ruina financiera. Esto era sobre eliminar la competencia por sus recursos. Hay algo más, dijo Derek por teléfono. Hablé con algunas personas en el trabajo de tu padrastro. Según ellos, Jack y Kelly han estado apareciendo ahí regularmente, hablando con Rich sobre finanzas familiares y planeación de herencia futura. Me han estado envenenando contra mí, dije, y Derek confirmó lo que había empezado a sospechar. Se ve así. Por lo que puedo recopilar, han estado construyendo un caso de que te estás aprovechando de su generosidad mientras sus hijos reales sufren. Sentí que la última pieza de mi corazón roto se cristalizó en algo más duro y filoso. Rich había elegido creerles. El hombre que me había criado había estado dispuesto a aceptar que yo era manipuladora y codiciosa porque era más fácil que reconocer los celos de sus hijos biológicos. Esa noche, Jaque y yo hicimos un plan. Si Jack y Kelly querían jugar juegos con la lealtad familiar y manipulación financiera, estaba lista para mostrarles lo que era estrategia real. ¿Estás segura de esto?, preguntó Jaque mientras repasábamos los hallazgos de Derek una vez más.
Estoy segura, dije, una mano descansando en mi vientre creciente. Nuestro hijo merece conocer la verdad sobre lo que pasó aquí. Y Rich merece saber lo que sus hijos reales le han estado haciendo a esta familia. Al día siguiente llamé a la tía Linda y le pregunté si me ayudaría a organizar una reunión familiar improvisada. Tengo algunas cosas que necesito compartir con todos, le dije. Información importante sobre lo que realmente ha estado pasando en nuestra familia. En 24 horas, Linda había organizado que la mayoría de la familia extendida se reuniera en el centro comunitario donde habíamos tenido celebraciones familiares por años. No le había dicho a Rich los detalles específicos, solo que necesitaba hablar con todos sobre aclarar algunos malentendidos de la reunión. Cuando caminé a ese centro comunitario cargando el reporte de Derek, me sentí como si estuviera caminando a la batalla. Pero por primera vez desde la reunión, me sentía como si tuviera armas que realmente podían pelear de vuelta. Rich estaba sentado cerca del frente viéndose incómodo y más viejo de lo que jamás lo había visto. Jack y Kelly lo flanqueaban como guardaespaldas, sus expresiones cautelosas. Mamá se sentó aparte, su cara una mezcla de esperanza y miedo. Respiré profundo y empecé a hablar. Hace 3 semanas en nuestra reunión familiar, Rich le dijo a todos que yo era una decepción que se había estado aprovechando de esta familia por años. Hoy, estoy aquí para compartir la verdad sobre lo que realmente ha estado pasando. Abrí la carpeta de Derek y empecé a leer de su reporte. El cuarto estaba en silencio mortal mientras detallé los gastos legales fabricados de Jack y las crisis financieras ficticias de Kelly. Mostré registros bancarios probando que la compañía de Rich era solvente y próspera. Presenté evidencia de la campaña que Jack y Kelly habían emprendido para convencer a Rich de que yo era codiciosa y manipuladora. Para cuando terminé, la cara de Rich se había puesto completamente blanca. Estaba viendo a Jack y Kelly con una expresión que nunca había visto antes, como si estuviera viendo extraños usando caras familiares. ¿Es esto cierto?, les preguntó suavemente. Jack trató de desviar. Papá, sabes que Aurora siempre ha sido buena manipulando situaciones, ¿es esto cierto?, repitió Rich, su voz más dura ahora. La compostura de Kelly finalmente se quebró. Estábamos tratando de protegerte. Aurora no es realmente tu hija, y estábamos cansados de verla obtener todo mientras nosotros, váyanse, dijo Rich suavemente. Papá, váyanse, rugió, levantándose tan rápido que su silla se cayó hacia atrás. Váyanse de aquí antes de que haga algo de lo que me arrepienta. Jack y Kelly recogieron sus cosas con manos temblorosas y se fueron sin otra palabra. El centro comunitario cayó en silencio excepto por el sonido de la puerta cerrándose detrás de ellos. Rich se volteó a verme y vi 20 años de amor y arrepentimiento peleando en su expresión. Aurora, dijo, su voz quebrada. Dios, ¿qué he hecho? El hombre que me había criado, que había sido mi padre en todas las formas que importaban, estaba llorando. Lágrimas reales corriendo por su cara curtida mientras se daba cuenta de que tan cerca había estado de destruir nuestra relación para siempre. Lo siento tanto, susurró. Lo siento tanto, corazón. Me tenían convencido, me mostraron números y me hicieron parecer que... Caminé hacia él lentamente. Parte de mí quería dejarlo sufrir, hacer que trabajara más duro por el perdón. Pero la parte más grande de mí solo quería a mi papá de vuelta. Me lastimaste, dije suavemente. Enfrente de toda nuestra familia, me dijiste perdedora y dijiste que habías estado pretendiendo amarme por 20 años. Rich se encogió como si lo hubiera golpeado. Lo sé. Lo sé y nunca me perdonaré por eso. Pero Aurora, por favor créeme, nunca pretendí amarte. Ni por un solo día. Mamá se había acercado durante este intercambio y alcanzó nuestras 2 manos. Podemos arreglar esto, dijo firmemente. Lo que sea que tome, podemos arreglar esto. Viendo sus caras, el arrepentimiento genuino de Rich y la esperanza desesperada de mamá, tomé una decisión que definiría el futuro de nuestra familia. Va a tomar tiempo, dije. Y va a tomar trabajo. Pero sí, podemos arreglar esto. Rich me dio uno de sus abrazos de oso, y por primera vez en 3 semanas, me sentí como si estuviera en casa. Eso fue hace 6 meses. El proceso de sanación ha sido más lento y complicado de lo que cualquiera de nosotros esperaba.
Rich y yo empezamos a ir a terapia familiar juntos, trabajando en el daño que la manipulación de Jack y Kelly había causado. Hemos tenido conversaciones difíciles sobre la confianza, sobre la lealtad familiar, y sobre que tan fácilmente el amor puede ser usado como arma por gente con sus propias agendas. Jack y Kelly fueron cortados completamente. Rich cambió su testamento, el acceso a su cuenta bancaria, y dejó claro que su manipulación les había costado cualquier derecho a su apoyo o herencia. Fue duro, pero necesario. Algunas traiciones son demasiado profundas para perdonar, y su disposición a destruir nuestra familia por ganancia financiera mostró su verdadero carácter. La parte más hermosa de toda esta prueba ha sido ver a Rich abrazar su papel como abuelo. Cuando nuestra hija Emma nació hace 2 meses, fue la primera persona a la que llamé. Llegó al hospital con lágrimas en los ojos y un osito de peluche que aparentemente había estado guardando en su camioneta por semanas, solo en caso. Es perfecta, susurró sosteniendo a Emma con la reverencia cuidadosa de un hombre que casi había perdido la oportunidad de ser abuelo. Es absolutamente perfecta. Emma tiene los ojos de Rich y la barbilla terca de Jaque, pero cuando sonríe, veo rastros de todos nosotros, la familia que elegimos ser en lugar de en la que nacimos. Rich le canta durante sus visitas diarias, le enseña a agarrar su dedo, y ya ha empezado a planear la casa del árbol que quiere construir en nuestro patio trasero. Cada niño merece un abuelo que crea en ellos completamente, me dijo la semana pasada mientras le daba su biberón a Emma, me voy a asegurar de que nunca dude cuánto es amada. Esas palabras significaron todo para mí, porque probaron que Rich había aprendido de sus errores. Entendía ahora que la familia no es sobre sangre u obligación, es sobre elección y compromiso y aparecer aun cuando es difícil. Mi relación con mamá también se ha profundizado. Se ha vuelto mi aliada más cercana navegando las emociones complejas que vienen con reconstruir la confianza. Tu papá te ama ferozmente, me dijo recientemente. A veces ese amor feroz lo hace vulnerable a gente que quiere usarlo en su contra. Pero ahora sabe qué buscar. La familia extendida se ha reunido alrededor de nosotros en formas que todavía me sorprenden. La tía Linda organizó un baby shower que se sintió como una celebración de la resistencia de nuestra familia, en lugar de solo la próxima llegada de Emma. El tío Pete se ha vuelto ferozmente protector de nuestra pequeña familia nuclear, cortando cualquier conversación que se desvíe hacia criticar cómo manejamos la situación. Pero la sanación más importante ha pasado entre Rich y yo. Hemos desarrollado un nuevo tipo de relación, una construida en comunicación honesta en lugar de suposiciones no dichas. Hablamos de cosas difíciles ahora, nos checamos regularmente el uno al otro, y hemos establecido límites que nos protegen a ambos de manipulación externa. Debería haber hablado contigo antes de creer lo que me dijeron, dijo Rich durante una de nuestras sesiones de terapia. Debería haber sabido que la hija que crié nunca trataría de aprovecharse de nuestra familia. Y yo debería haber reconocido que algo estaba mal en lugar de asumir que todo estaba bien, respondí. Ambos perdimos señales de advertencia que podrían haber prevenido todo este desastre. Nuestra terapeuta nos ayudó a entender que las familias son sistemas complicados donde el dolor individual puede ser usado como arma para causar daño colectivo. El resentimiento de Jack y Kelly había estado creciendo por años, y habían encontrado exactamente los puntos de presión correctos para explotar los miedos de Rich sobre proveer justamente para todos sus hijos. Pero también aprendimos que el amor genuino es notablemente resistente. A pesar de todo lo que pasó, a pesar de la humillación pública y las semanas de silencio y las acusaciones sobre mis motivos, la base de nuestra relación permaneció sólida. Rich había sido mi padre por 20 años antes de que Jack y Kelly empezaran su campaña, y esas décadas de amor y confianza al final probaron ser más fuertes que su manipulación. Ahora, mientras veo a Rich sostener a Emma y cantarle las mismas canciones de cuna que me cantaba a mí, estoy agradecida por todo lo que pasamos. No porque haya disfrutado el dolor, sino porque sobrevivirlo juntos probó que nuestra familia estaba construida en algo real y duradero. Si estás viendo esto y has experimentado algo similar, si alguien en quien confiabas se ha volteado contra ti basado en mentiras o manipulación, o su propio dolor no resuelto, quiero que sepas que la sanación es posible. No es fácil, y no es rápido, pero es posible. Lo más importante que aprendí es que no puedes controlar las decisiones de otras personas, pero puedes controlar tu respuesta a ellas. Cuando Rich eligió creer las mentiras de Jack y Kelly, podría haber elegido irme permanentemente. En lugar de eso, elegí pelear por la relación que me había moldeado en la persona que era.
Esa elección no fue sobre perdón o poner la otra mejilla. Fue sobre reconocer que algunas relaciones valen la pena pelear por ellas, aun cuando las personas en ellas cometen errores terribles. No todas las historias como esta tienen un final feliz. A veces las personas que nos traicionan no son capaces de la autorreflexión y arrepentimiento genuino que Rich al final mostró. A veces la manipulación es demasiado profunda, o el daño es demasiado extenso para reparar. Pero a veces, si tienes mucha suerte y estás lidiando con gente que es capaz de crecimiento, puedes reconstruir algo aún más fuerte de lo que tenías antes. Rich y yo nunca tendremos la confianza inocente que teníamos antes de la reunión. Nunca tomaremos nuestra relación por sentado de la manera que lo hicimos por 20 años. Pero lo que tenemos ahora es más profundo y honesto, construido en una base de respeto mutuo en lugar de suposiciones no dichas. Y Emma puede crecer con un abuelo que aprendió de sus errores, que sabe la diferencia entre familia de sangre y familia elegida, y que nunca otra vez dejará que voces externas lo convenzan de dudar de las personas que ama. Ese no es el final que esperaba cuando me fui de esa reunión familiar con 3 meses de embarazo y públicamente humillada. Pero es el final por el que elegí pelear, y estoy agradecida cada día de que no me rendí con el hombre que me enseñó a creer en mí misma. Si estás lidiando con drama familiar o manipulación o traición, por favor sabe que no estás sola. Comparte tus historias en los comentarios, construyamos una comunidad de gente que entiende que las relaciones familiares son complicadas pero la sanación es posible. Y si esta historia resonó contigo, por favor suscríbete para unirte a otros que están navegando el mundo complejo de dinámicas familiares y crecimiento personal. Mereces relaciones construidas en amor genuino y respeto, y a veces eso significa pelear por las personas que valen la pena pelear por ellas. Gracias por escuchar mi historia. Cuídense, protejan sus corazones, pero no tengan miedo de pelear por las relaciones que más importan.